Bueno, seguimos estudiando o vamos a terminar el capítulo 11 del libro de Proverbios. Vamos a ubicarlo. Ya habíamos comentado que este capítulo comienza con una imagen bastante ilustrativa, que es una balanza. Que de hecho sirve este tipo de balanza para poder medir todo lo que nosotros consideremos que es justo o que es bueno o que es malo a través de este concepto de balanza. Recuerden capítulo 11, versículo 1 que dice: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Entonces habíamos comentado de cómo nosotros con nuestras acciones, no se escucha como mucho bajo, ¿no? De cómo nuestras acciones pueden repercutir a nosotros mismos o incluso a otros según las cosas buenas o malas que hagamos. O para considerarlo de manera más amplia, lo que los piadosos y los justos hacen y lo que los impíos pueden también hacer. En este caso habíamos visto a nosotros mismos cómo nos afecta a nuestro prójimo o más cercanos, y en este caso vamos a ver cómo podemos afectar a la sociedad y a la ciudad donde vivimos. Vamos a leer estos versículos, oramos y iniciamos. Versículos del capítulo 11, 10 y 11. Versículos 10 y 11. Dice: en el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiesta. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Versículo 14. Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en multitud de consejeros hay seguridad. Versículo 16. La mujer agraciada tendrá honra y los fuertes tendrán riquezas. Versículo 18. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Y este es el más largo, del 23 al 27. Básicamente es una misma idea en diferentes proverbios. Dice: el deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará el favor, mas el que busca el mal, éste le vendrá. Vamos a orar para iniciar. Dios Padre, gracias te damos por este tiempo que nos permites estudiar tu palabra. Te pido que nos ayudes, que nos abras nuestro corazón para poner en práctica estos principios de sabiduría y tener una mentalidad que sea correcta y sea justa según el parámetro que tú nos das, Padre. Ayúdanos en este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En los versículos 10, 11 y 14 se nos habla mayormente de cómo podemos o cómo la sabiduría divina nos presenta una consideración correcta y sabia de la influencia de piadosos e impíos en la sociedad. Dios sigue siendo el Dios tanto de la iglesia como del mundo, y nos enseña cómo debemos evaluar la sociedad. Es decir, que es de sabiduría, es ser sabios, entender cómo funciona la sociedad y su interacción, tanto justos como injustos. Versículos 10 y 11, capítulo 11, versículos 10 y 11. En el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiesta. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Noten el lenguaje, que es como si le dijeran: oye, quiero que sepas algo cuando vayas a tal lugar o cuando quieras entender cómo funciona esto. O sea, no es que tú vas a hacer algo directamente, sino para que sepas cómo funciona este mundo. Dios sigue gobernando este reino. Aunque es caído, Dios sigue gobernando y ha dispuesto un orden de cómo funciona esta sociedad. Y hay cosas que debemos entender que es un poquito complicadas, pero espero hacerlo más sencillo, que es que Dios ha decretado todo. Sencillo pero complejo también, porque Él no es autor del mal, ni tampoco es un titiritero que lleva las cosas a cabo, pero ha decretado todas las cosas que van a suceder. Sencillo y complicado al mismo tiempo. Dios ha establecido lo que se llaman causas secundarias
o cosas que suceden como Dios lo ha establecido. Dios estableció que su gloria iba a ser manifiesta en la justicia y en la misericordia. ¿Y cómo se iba a llevar eso a cabo? Él establece esas cosas a través de cosas como que el fuego quema. Dios estableció que el fuego quema. Dios no nos quema a nosotros, nos quema el fuego. Pero Dios estableció que el fuego quemara. Igual, nosotros tenemos decisiones, tomamos decisiones, tanto los creyentes como impíos, y eso afectan otras cosas. Y esas son las cosas que la sabiduría divina nos dice, tienes que saber que así funciona este mundo. ¿Por qué a una ciudad le va mal? Bueno, porque el hombre caído sigue siendo imagen de Dios y sigue, por así decirlo, controlando esta creación. O son los medios que Dios utiliza para llevar a cabo cómo se va desarrollando la creación. Eso incluye la sociedad. El mundo está como está, no por culpa de Dios, sino por la responsabilidad del hombre en sus acciones. Pero Dios sigue siendo soberano y Él lleva a cabo todas las cosas. Pero como no nos incumbe a nosotros saber los decretos que hay allá arriba, ¿cómo será? ¿Será que va a ganar tal presidente o será tal cosa? No lo sabemos. A nosotros nos corresponde saber, bueno, cuando hay piadosos que están haciendo cosas buenas, una ciudad puede ser beneficiada. Eso sí nos incumbe a nosotros saber. ¿O por qué hay tantos problemas en una sociedad o tantas cosas? Bueno, ¿quiénes están gobernando? ¿Quiénes tienen el poder cuyas decisiones afectan a otros? Bueno, es de sabio tener en mente esas cosas. Entonces, ¿por qué los países y gobiernos están como están? Bueno, este proverbio nos enseña a mirar o a dónde mirar para obtener la respuesta. Fíjense el versículo 10. En el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiesta. Este mundo, a pesar de su caída, reconoce el bien que pueden hacer los piadosos en la sociedad. Por más que no acepte de dónde viene, que es de Dios primeramente, sabe que, como dice el versículo, que en el bien de los justos la ciudad se alegra. Y esto nos recuerda, hermanos, que nosotros, aunque somos ciudadanos de un reino espiritual, seguimos siendo ciudadanos de un reino terrenal. Y nuestras acciones siguen repercutiendo a otros. Y es importante saber, como dice el proverbio, que en el bien de los justos la ciudad se alegra. Por el contrario, también sucede que aún entre los impíos, sus malas acciones los destruyen a sí mismos. Por eso impíos se alegran cuando otros impíos perecen, porque son más impíos que ellos, o porque les están afectando. Pero si es menos impío que ellos, no les importa. Pero obviamente, una persona que no está haciendo las cosas correctas va a afectar a todos, cristianos y no cristianos. Entonces, todavía se alegran por los buenos que dan de lo que tienen o de las bendiciones que tienen, y se alegran por los malos cuando dejan de ser y de causar problemas. Entonces, esas son cosas que suceden. Muy relacionado con el versículo 11, que dice, por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Aquí cuando se habla de bendición, que dice el versículo, por la bendición de los rectos, aquí se refiere al fruto de una obra de un justo. Como toda la referencia en Proverbios, la palabra bendición principalmente viene de Dios. Y también implica las obras justas, buenas, de misericordia que hacen los piadosos, cuyo origen está en Dios, y el instrumento que Dios utiliza son los justos, los piadosos, que está allá. Entonces aquí se habla de una bendición que Dios da a los justos y que por la gracia común los bendice a otros también. O sea, Dios sigue bendiciendo esta creación a través del obrar de justos y piadosos. Y con esto lo podemos relacionar a nuestro trabajo o nuestra labor aquí en la tierra. Si bien nosotros estamos llamados para estar en la eternidad con Dios, es aquí en este mundo donde evangelizamos, por ejemplo. En el cielo no vamos a evangelizar, o en los cielos nuevos, en la nueva creación tampoco. Pero aquí sí tenemos responsabilidades. Versículo 14 realmente es un versículo clave para poder entender muchas cosas. Versículo 14, 11-14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Este principio que está acá realmente establece el paradigma para cualquier reino, ya sea espiritual y terrenal. Donde no hay dirección sabia, cae, el pueblo cae o todo cae. Y en la multitud de consejos, que aquí literalmente puede ser multitud de consejos o la grandeza de un consejo, ya sea porque muchas personas están involucradas o porque es muy, muy importante. Aquí cuando dice dirección sabia, versículo 14, donde no hay dirección sabia, se refiere al consejo sabio y prudente, es decir, un conocimiento objetivo y claro. Si no hay ese conocimiento objetivo, si no hay esa dirección sabia,
Aquí dice claramente, el versículo 14, caerá el pueblo. No solo el líder, que es de donde, quien puede influir, sino todos aquellos a los que afecta o dependen de ese líder, de esa persona que no tiene dirección sabia. Entonces, esto es importante, o es una advertencia para nosotros para saber a quiénes seguimos. ¿Quién es nuestro referente o a quién estamos siguiendo sus pasos o escuchando cuando se refiere a multitud de consejeros? Lo contrario, que es en la segunda parte del versículo, dice más, en la multitud de consejos hay seguridad. Fíjense que dice multitud de consejeros, no dice el único consejo, porque nadie puede tener el consejo clave y perfecto para cualquier ocasión. Puede que algunos sí lo tengan o puede que otros no. Y como el Señor ha dispuesto sus dones a todos los hermanos en una iglesia, no a una sola persona, pues en la multitud de consejeros realmente obtenemos la bendición, o realmente, como dice el versículo, hay seguridad o hay firmeza. Podemos estar seguros aquí. Ahora, como este versículo también habla de la grandeza de los consejos, la grandeza, esto también o da la idea de que hay como que un consejo más grande de todos. O sea, al pedir muchos consejos de diferentes hermanos, hay uno o puede haber uno que realmente sea el ideal. Por eso como que es literalmente la grandeza de los consejos o la grandeza del consejo. Aquí podemos ver una correspondencia clara o la forma como está escrita a como dice Isaías 9:6, que dice que Cristo, hoy aquí nos ha nacido un hijo, un niño nos ha nacido, será llamado consejero, admirable, príncipe de paz. Es esa idea de que el único más grande consejo a donde podemos recurrir está en Cristo. Y el Salmo 19:24, vamos a buscarlo rápidamente, que también tiene la misma palabra. El Salmo 119, versículo 24. Bueno, desde el 23, para poder entender un poco la idea. 119:23. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Aquí hace referencia a la palabra de Dios. Y el 24, pues tus testimonios, otra referencia a la palabra de Dios, son mis delicias y mis consejeros, o mis más grandes consejeros. Que es esta idea, donde Cristo nos dejó sus palabras en la Escritura. Por lo tanto, en la multitud de consejos podemos ver que primeramente la mayor cantidad de consejos o el más grande consejo está en la Escritura. Allí es donde debemos recurrir principalmente. El consejero claro y objetivo, donde están las palabras de Cristo para guiarnos, es su palabra. Como dice el Salmo 119, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Nosotros como pueblo de Dios necesitamos la única guía sabia, que es donde dice la primera parte del proverbio. Donde no hay dirección sabia, el pueblo cae. Bueno, la iglesia, los cristianos, necesitamos una dirección sabia. Y está en el más grande consejero que tiene el cristiano, que está en la palabra de Dios, que el Espíritu Santo utiliza para poder enseñarnos, pero está principalmente allí. Ahora, toda otra persona que abunda en donde abunda la palabra de Dios, también puede ser llamado un consejero sabio, porque sus consejos no nacen de sí mismos, nacen de donde está la fuente de todo consejo, que es la Escritura. Entonces, si nosotros queremos ser esos consejeros sabios, tenemos que recurrir a la fuente de toda sabiduría, o donde están registradas las palabras de Cristo. Porque incluso los proverbios podemos llamarlos los proverbios de Cristo. Cuando vemos los proverbios a la luz de Cristo, y no como algo que escribió Salomón en el pasado. Bueno, eso es sabiduría de él. No, el Espíritu Santo inspiró a Salomón a escribir las palabras que Cristo diría tal cual. Por eso Cristo no escribió un libro de proverbios, porque ya está un libro de proverbios, está allí. Ahora, sigamos hablando de cómo esto puede afectar a muchos en este punto, y están una consideración de cómo podemos identificar a esos piadosos, que son los versículos 16, 18 y 30. Fíjense el versículo 16. La mujer agraciada tendrá honra y los fuertes tendrán riquezas. Aquí la mujer agraciada, o mejor traducido como la mujer de gracia, o la que tiene gracia, tiene estas virtudes. La gracia de Dios en su corazón, pues, y por tanto, por sus virtudes como por su comportamiento y sus actos de misericordia, reflejan esa gracia de Dios. Por eso habla de la mujer agraciada tendrá honra. Ahora, esta idea tendrá honra, que dice la mujer agraciada tendrá honra, no es tanto como una recompensa, sino como algo que lo aferra. Por supuesto, lo recibe y lo aferra.
literalmente significa retiene o guarda su honra. La mujer de gracia retiene o guarda su honra. Y la comparación está con la segunda parte del versículo 16, que y los fuertes tendrán riqueza. Es como si dijera, la mujer de gracia, la mujer cuyas virtudes lo hace por sus actos de misericordia, por su forma de hablar, todo lo que considera que le otorga esa honra, lo guarda y lo retiene tanto como los violentos buscan riquezas y lo tienen, y lo buscan proteger. O sea, haciendo totalmente el contraste. Esto sí vale y lo otro no vale. Claro, aquí el proverbio nos está diciendo que los fuertes que buscan esa riqueza está mal. Por lo menos no este proverbio. Está haciendo es la comparación de cómo podemos identificar a estos piadosos o a estas personas que influyen en la sociedad o influyen a quienes los rodean también. Así como los fuertes o violentos buscan y retienen y protegen las riquezas que poseen, así esta mujer de gracia retiene la honra que por la gracia de Dios le ha sido otorgada. Es la mujer que realmente afecta positivamente al mundo que le rodea. No tanto como si quisiera obligar a otros, sino por su propia forma de ser, por el testimonio que da, por las palabras que puede dar. El versículo 18 ahora nos muestra el contraste. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. El impío actúa tal cual como su propio padre actuaría, como Satanás. Hace obra falsa, es decir, actúa con mentira, actúa con obra falsa. Por otro lado, fíjense cómo dice, el que siembra justicia tendrá galardón firme. Por otro lado, aquí se nos presenta cómo debemos vivir en nuestra sociedad, como esa etiqueta, el que siembra justicia. Y literalmente es la idea de escarbar, de colocar una semilla y esperar a que dé fruto. O sea, tampoco podemos decir, aquí se va a hacer lo que hacen los cristianos y punto. No, el que siembra justicia, el que trabaja poco a poco, con sus acciones, con sus palabras, consejos, a otros, ese es el que tendrá galardón. Aquí se refiere a que nos ocupemos de hacer el bien, trabajando con nuestras manos, justamente. Toda referencia a sembrar, ese tipo de cosas, tiene que ver con la obra que hacemos nosotros. Trabajar con nuestras manos para lo que es bueno, para lo que es justo y con un propósito. Como un sembrador que pone la semilla y espera a que dé fruto. No imponer las cosas buenas, aunque sean buenas, no imponerlas, sino ir sembrando en el corazón de las personas. Ahora, este galardón que recibirá es de parte de Dios, porque Dios es el que bendice todos los actos justos y de misericordia. No significa que lo va a recibir de apenas haga un trabajo de bondad, un consejo o algo justo. Pues este galardón puede que no lo reciba en esta vida terrenal, pero seguramente lo va a recibir en la eternidad. Eso sí es seguro. Pero en ocasiones, por supuesto, el Señor también bendice ese trabajo que hacemos con otras personas, que es de justicia, el que siembra justicia. Y el versículo 30, ¿cómo podemos identificar a este tipo de personas que influyen en la sociedad? Aquí hace una descripción poética muy bonita. 11:30 dice, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Aquí es como una ilustración. ¿Quién es esta persona que influye? Como un árbol de vida. Y recuerden que en la Biblia se utilizan muchas ilustraciones, y una de las más comunes es un árbol. Ya sea por las características que tiene raíces, se alimenta, puede dar fruto a otros. En este punto, sino que también este árbol de vida, esta palabra ya se había utilizado antes en Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículo 18, cuando se habla de cómo es esta persona que halla la sabiduría. De hecho, versículo 3 en adelante. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y su fruto más que el oro fino. Esta idea de fruto, otra vez haciendo esta idea. Versículo 15. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riqueza y honra. En sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Y aquí en este versículo 30 dice que el fruto del justo es árbol de vida, es decir, es de sabiduría. Realmente hace obra este tipo de cosas. Esta debería ser la descripción de todo sabio piadoso, que sea un árbol de vida, y es lo que debemos tener en mente, cómo somos nosotros, es decir, el que tiene la sabiduría de Cristo, que tiene toda la fuente de sabiduría, es fuente de sabiduría para otros.
Recuerden que somos instrumentos en manos de Dios. ¿A qué se refiere esta idea de árbol de vida? Es alguien cuyos frutos son para vida. Sus frutos se refiere a sus conversaciones y sus acciones. Esos frutos a lo que se refiere son para vida. Y esa misma persona es como un árbol que da frutos de esperanza, de bondad y de virtud, que es todo lo relacionado con la vida. No necesariamente vida física, sino también todo lo que involucra el concepto de vida. O también, que es la segunda parte del versículo 30, que está relacionado, es el que gana alma es sabia. Es decir, es una persona que procura ganarse a la persona. El que siembra justicia. Está muy relacionado. El que siembra para ganárselo. La gana principalmente pues para el Señor, que es su objetivo. Y sí, al final, toda la obra es del Señor y de su soberanía. Nosotros no podemos obligar a alguien a ganarlo para Cristo o a convertirlo que deje de ser malo. Pero Dios en su soberanía usa medios, usa instrumentos. Y esos instrumentos somos nosotros. Somos nosotros que proclamamos que somos como árbol de vida. Y a veces es triste estar con creyentes que las cosas que dice, las cosas que habla no parecen árbol de vida. O es pura queja, o es burla con otro, o todo es no se toma nada en serio, o sea, realmente como la vida cristiana en serio. Entonces debemos procurar este punto. Somos sabios cuando hacemos lo que nos corresponde como medios instrumentales de la obra del Señor, como ese árbol de vida. Hermanos, que al final, que en el día final, en la eternidad, en el gran juicio, no se diga de nosotros que ni siquiera hicimos el intento. Que no se diga eso, que ni siquiera hicimos el intento. Sino que más bien hicimos el intento y el juicio quede para la otra persona. Que se le presentó, se le acercó, nos intentamos ganar para el prójimo. Porque así es como afectamos a otros con nuestros actos de justicia. Ya sea de manera espiritual, hablando a otros, ganándonos para Cristo, por supuesto, o también con nuestras acciones, de cómo incluso podemos afectar a un nivel mucho más grande, que trata los versículos del 23 al 27 del capítulo 11. Toda una sección que está bastante relacionada. De hecho, empieza en el 23 con una idea y el 27 prácticamente complementa la misma idea. Fíjense cómo empieza esta idea. Versículo 23, vamos a ir leyendo, es una evaluación de la conducta final, de la conducta y el final de los justos e impíos. Versículo 23 dice, el deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Aquí, el deseo del justo se corresponde con su final. ¿Qué es lo que quiere un piadoso? ¿Qué es lo que quiere un justo? Hacer las cosas bien, procurar un bien. Bueno, el Señor se va a encargar de que ese sea su final también, su destino, lograr las cosas para el bien. Lo contrario pasa con el impío. La esperanza de los impíos es el enojo. En este caso es la ira o la destrucción, porque es lo que procura el impío. Es como si Dios le dijera, bueno, no quieres ninguna bondad, quieres pura maldad. Bueno, eso vas a recibir. Destrucción, la maldad que procura hacia otro. Versículo 24 establece una evaluación de cómo es que le va bien a los justos y cuál es esa esperanza de los impíos. Por supuesto, aquí pone un ejemplo, no es que siempre es así, pero toma una ilustración. Versículo 24. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Aquí es como paradójico. Hay quienes reparten, quienes dan de lo que tienen, y en lugar de tener menos, se les añade más. Y por el contrario, hay quienes retienen, que procuran conservar algo, y por esa actitud de querer retenerlo, terminan en pobreza, lo terminan perdiendo todo. Ahora, esto es como muy general. Hay quienes retienen, es como que hazte una idea de cómo sucede esto. Y después en los siguientes versículos es como más preciso a la hora de poner un ejemplo. Versículo 25 nos pone un ejemplo sabio del bien, de los justos y los piadosos. Es como si él dijera, por ejemplo, versículo 25, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Es como haciendo una especie de juego de palabras también. Este es un anticipo de lo que el mismo Señor Jesucristo enseñó en Hechos 20, cuando él dice, Pablo hablando, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras de nuestro Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hay quienes reparten y les es añadido más, o el alma generosa, pues el que da será prosperado. Por supuesto, esta recompensa que tiene no es necesariamente, aunque puede ser una recompensa de lo mismo que da.
Puede que él dé dinero, de comida, bueno, le va a llegar a más comida, puede ser. Pero cuando habla esta idea de será prosperada o que será saciado, puede involucrar muchos aspectos de nuestra propia vida. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando ayudamos a otro que no tiene? Puede que, bueno, era lo que tenía, pero pude ayudar a este hermano. Será saciado, nos sentimos bien, porque estamos haciendo las cosas a los que fuimos llamados, que es ayudar a otros. Por supuesto, el Señor nunca nos abandona, puede que no tengamos, pero que no se nos diga lo que está en el siguiente ejemplo, que ahora es un ejemplo contrario, con su contraparte. Versículo 26, es como que, bueno, hay unos que hacen esto. Ahora, déjame ponerte otro ejemplo. 26, al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Aquí acaparar el grano tiene que ver con impedir el sustento a otro. No es con el concepto de acaparar, que es una situación económica difícil, no está acaparando porque después pierdo lo que tengo, lo puedo vender por la inflación. Por lo menos en este contexto no está hablando de ese tipo de acaparar, sino de retener para provocar hambre, para provocar necesidad y después darlo o más caro o hacerlo sufrir. El que acapara está hablando con una intención, implica una acción que es innecesaria, acaparar de manera innecesaria para procurar el mal por medio del sustento de la vida, que es la comida. Es decir, tocar algo tan delicado como es la comida, como el sustento, y jugar con eso. Bueno, a los que creen que les puede ir muy bien acaparando para después tener muchas ganancias, pues realmente el Señor que está gobernando sobre todo lo va a tumbar, que es el versículo que dice que el pueblo lo maldecirá, es decir, a quienes ellos mismos están procurando hacer el mal, se les va a devolver, no van a obtener ese favor. De hecho, podemos saber que no tiene que ver con acaparar como tal por el ejemplo que tenemos en la vida de José cuando está en Egipto, que hay una hambruna grandísima y Dios por medio de José terminan haciendo un acto sabio, que es abrir más graneros, más de lo habitual, y guardan mucho grano o acaparan mucho grano, pero no se lo quedan, como provocando un mal, sino que cuando los demás pueblos necesitaban, Egipto lo vendió, se los distribuyó, tal cual. Que es la siguiente parte del versículo 26, que dice: bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Por supuesto, está poniendo un ejemplo, no necesariamente, no lo regala, véndelo, no, es poniendo un ejemplo. Es decir, por supuesto, esta venta es de manera justa, necesaria, no está acaparando para provocar, sino que si tengo y es mi trabajo, lo puedo hacer con mayor disposición. Y el versículo 27 concluye la misma idea. El que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, éste le vendrá. Que es otra vez la misma idea. Todo el que procura ese bien, pues va a buscar ese favor, esa misericordia, tanto de los que dan como el que recibe. O no ha visto que cuando uno trata de ayudar a alguien, uno también ve cómo es esta persona. Si este tipo de personas que abusan de quien los ayuda o que no va a traer bien, por lo general nos atenemos a ayudar a esas personas. Pero si es una persona que nosotros vemos que realmente sí busca ayudar a otro, una persona de su casa, piadosa, pues uno como que provoca ayudarlo más para que siga siendo así. Entonces, esto es lo que nos enseña. Esta misma idea culmina el versículo 23. Miren cómo empieza el versículo 23. El deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Y el 27, el que procura el bien buscará el favor, mas el que busca el mal, éste le vendrá. Entonces, esto nos ayuda mucho a entender cómo es esta compleja interacción en la sociedad. Porque a uno le va bien, porque a uno le va mal, porque unos escogen tal cosa. Este tipo de proverbios y muchos más nos ayudan no solo si nosotros llegamos a estar en una posición de poder, cómo debemos obrar o estar conscientes de que afectan nuestras decisiones, sino también cuando no nos corresponde estar en ningún lugar de poder, pero sí escoger a los que pueden estar arriba. O sea, qué clase de personas vamos a mirar para que se encarguen de ciertas cosas. Eso es importante. En último lugar, de todos estos proverbios, vamos a ver una apreciación final de Dios sobre nuestras acciones. Porque esto se ve como bastante antropocéntrico, pudiera ser lo que tú haces. Pero en medio de todos estos proverbios hay unas apreciaciones donde aparece Dios supervisando todo. Fíjense el versículo 20, capítulo 10, versículos 20 y 21. Dice: abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son
agradables. Aquí es una consideración de lo que Dios juzga como lo que es abominable o lo que es agradable. Versículo 21. Tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Aquí vemos este equilibrio que tenemos que considerar. Sí, nosotros hacemos acciones y podemos afectar a otros. Impíos hacen cosas y afectan. Piadosos hacen cosas y afectan. Y todo. Pero por encima de todo está el Dios, que ve los corazones y dice, esto es abominable. Y ve otros corazones y dice, esto es agradable. Y eso nos ayuda a nosotros, ¿qué estamos haciendo? O cómo nos ve Dios. Antes de cómo nos ve las personas, es cómo nos ve Dios. En primer lugar, porque está esta idea. Tarde o temprano, el malo será castigado, pero será castigado ¿qué? Solo. ¿Le va a llegar un castigo solo? O hay uno que es el que realmente juzga. Es esta idea de que solamente Dios. Y el versículo 31, para culminar esta idea de todo este punto. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Como Dios es el que determina qué bendición va a tener a cada uno y qué destino final va a tener para otro, este último versículo es como una esperanza para descansar. Pero es que las cosas que yo hago no están afectando. ¿Será que no estoy siendo suficientemente piadoso porque no estoy afectando? Porque esos resultados que nosotros hacemos no dependen exclusivamente de nosotros. Tenemos un deber nosotros de no acaparar grano, no buscar ese mal, sino ser generosos. Pero los resultados están en las manos de Dios, que sí es el que ordena todas las cosas. Pero recordemos este versículo final. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra. O sea, sus acciones aquí también van a ser recompensadas. Cuanto más el impío y el pecador. Aquí, en este punto. Nuestra apreciación de la realidad que nos rodea debe considerar quién es Dios y su gobierno en este mundo y en el venidero. No podemos desesperarnos cuando no vemos que nada está sucediendo en este mundo, porque ciertamente el justo será recompensado cuanto más el impío y el pecador. Dios juzga y juzgará toda la acción de todos los hombres en la tierra, y esto nos ayuda a reflexionar cómo estamos viviendo y cómo o qué se dirá de nosotros en el día final. Esto es importante porque no solo nos afecta a los más cercanos, sino mucho más allá en este punto. Entonces, tengamos en mente eso siempre. Este mundo, Dios ha dispuesto este mundo para que las acciones de las personas repercutan en ella, pero Dios sigue siendo el que juzga los corazones de cada uno y el que recompensa. Y en eso descansamos nosotros, en que ciertamente Dios va a juzgar en todo. Amén. Vamos a orar.